¿Alguna vez has sentido que tus oraciones estaban golpeando el techo? ¿Como si estuvieran hablando solos, mientras el cielo permaneció en silencio? Tal vez estás precisamente en uno de estos momentos ahora, rodeado de duda, luchando con la sequedad espiritual y tratando de entender por qué el silencio de Dios parece tan presente como su voz ausente. La verdad es que incluso los firmes en la fe enfrentan este sentimiento de distancia. ¿Y sabes lo que es más sorprendente? Esto no significa que estés lejos de Él. A lo largo de este contenido, explotemos lo que está detrás de estas estaciones del alma en la que la presencia de Dios parece invisible. Llevamos a la luz historias de gigantes de fe que también vivieron este vacío, este sentimiento de abandono. Además, desentraemos cómo actúa la intercesión del Espíritu Santo en estos tiempos, incluso cuando no sientes absolutamente nada. Prepárate para ver más allá de lo que sientes. Porque tal vez, justo ahora, en el silencio más profundo, tu mayor crecimiento espiritual está sucediendo. Esto no es contenido para supercrentes o para aquellos que nunca han dudado. ¿Es una invitación sincera para aquellos que han pensado ¿me olvidó? No, no olvidó. Y la recompensa de continuar buscando, incluso sin respuestas inmediatas, te sorprenderá. Caminemos juntos por este valle, y descubramos que incluso cuando todo se ve oscuro, hay una luz que nunca falló en brillar. Hay momentos en que el alma parece caminar en la oscuridad, incluso cuando hacemos todo bien. Lectura de la Biblia actualizada, oraciones constantes, presencia en los servicios. Y sin embargo, ese sentimiento Dios parece muy lejos. Esto no significa que algo esté mal con tu fe. Por el contrario, sentir esta sequedad espiritual puede ser solo una sil que estás madurando. La caminata con Dios no solo está hecha de picos de emoción y revelaciones constantes. A veces es en silencio que Él está construyendo algo más profundo en ti. Es curioso cómo confundimos el sentimiento con la realidad espiritual. Solo porque no sientas la presencia de Dios, no significa que se haya alejado. De hecho, es común cruzar fases en las que la fe parece mecánica, aburrida. Pero esto no es un fracaso, es parte del proceso. Grandes nombres de fe enfrentaron la misma sensación. David, por ejemplo, lloró en los Salmos: ¿cuánto tiempo me esconderás de mí? Este tipo de honestidad ante Dios revela madurez, no debilidad. Cuando hablamos del silencio de Dios, es importante entender que no está en silencio por la indiferencia. A menudo es una ruptura pedagógica. Como maestro que se calla durante la prueba, nos da cuenta de aplicar lo que ya nos ha enseñado. Y esta percepción puede cambiar completamente la forma en que interpretas esta fase. La ausencia de respuesta no significa ausencia de atención. Incluso puede ser una forma de amor, una invitación a confiar sin muletas emocionales. La verdad es que el sentimiento de abandono no es exclusivo de ti. Moisés en el desierto se sintió perdido incluso con la nube y la columna de fuego. Jonás, dentro del pez, pensó que Dios había renunciado a él. Y Laiche, después de grandes milagros, deseaba la muerte por sentirse solo. ¿Te das cuenta de que esto es más común de lo que parece? Incluso el más íntimo de Dios pasó por las noches oscuras del alma. Entonces, si vives esto ahora, respira profundamente, estás en buena compañía. El problema es que la cultura actual idolatra la inmediatez. Si no sentimos algo pronto, creemos que todo está mal. Pero la fe madura aprende a caminar incluso sin ver. No es una fe basada en sensaciones, sino en la convicción. Y eso requiere disciplina espiritual. Continuar orando, leyendo la Biblia, buscando a Dios en la comunidad de fe incluso cuando todo parece seco, es un acto de resistencia. Es como plantar en el tiempo de sequía, confiando en que vendrá la lluvia. Entonces, si estás en este lugar de silencio, no te apresures a salir de él. En cambio, pregunte qué quiere que Dios me haya mostrado aquí. Quizás no sea una respuesta inmediata, sino una transformación en progreso. El dolor de hoy puede ser el testimonio de Mahana. E incluso sin darse cuenta, puede estar construyendo memoriales de la fidelidad de Dios, registros que le recuerdan que nunca ha dejado su lado. Lo primero que debemos entender es que la sequedad espiritual es parte del viaje de la fe, y no es una desviación de la ruta. Muchos piensan que cuando sienten este vacío, están en pecado o fallan espiritualmente. Pero esto no siempre es cierto. A veces es exactamente este desierto que Dios usa para enseñarnos lo que no aprenderíamos en tiempos de bonanza. El crecimiento espiritual rara vez ocurre en el terreno cómodo.
Es en aridez que las raíces se profundizan. Cuando miramos las Escrituras, es evidente que esta experiencia no es nueva. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de comenzar su misión. Jonás, incluso después de huir, solo redescubrió el propósito dentro del vientre de un pez en el aislamiento total. Y Laiche se refugió en una cueva, agotada y sin esperanza después de una gran azada espiritual. Es decir, incluso los hombres más grandes de Dios pasaron por fases donde todo parecía colapsar. Esto nos recuerda que sentirse perdido no significa estar fuera del plan de Dios. Hay un valor oculto en este tipo de sequedad. Aquí es donde aprendes a confiar en Dios, incluso sin confiar en las sensaciones. Aquí es donde la fe ya no es una emoción pasajera y se convierte en una convicción firme. La ausencia de signos visibles nos obliga a volver a las promesas, las que ya conocemos, pero a menudo olvidamos. También es en este lugar de silencio que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando no tenemos palabras, Él habla adentro, con gemidos que no podemos explicar. Quizás esté tratando de deshacerse de la sequedad espiritual cuando realmente necesita cruzarla. No demostrarle algo a Dios, sino descubrir algo sobre usted. Cuando todo está bien, es fácil confiar. Pero en el desierto, la confianza está probada y cortada. La gente de Israel, por ejemplo, necesitaba la presencia diaria de Dios para sobrevivir. Pero fue en el desierto que aprendieron a depender totalmente de Él. Dios no los abandonó, los apoyó con maná todos los días. Es interesante observar que, en estos momentos, la percepción espiritual a menudo se distorsiona. La realidad dice que Dios está presente, el sentimiento insiste en que se fue. Y ahí es donde entra la importancia de la perseverancia. Continuar buscando, incluso sin voluntad. Continúa orando incluso sin respuesta. Sigue creyendo incluso sin sentir. Porque esta es la fe que agrada a Dios, una fe que descansa en la palabra, no en las emociones del momento. Entonces, en lugar de pelear esta vez, abrazamos como parte del viaje. No como castigo, sino como una escuela. El desierto, sin embargo árido, te prepara para la tierra prometida. La sequedad espiritual no es el final de la historia, es un capítulo necesario. Y tal vez, justo aquí, estás siendo formado para llevar algo más grande. En el siguiente paso, veamos que el silencio de Dios no significa ausencia. A veces es una forma de presencia más sutil y más profunda. Quizás una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida cristiana es esta: Dios puede estar completamente presente, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Su silencio no es indiferencia, mucho menos abandono. A veces Dios silencia para enseñarnos a caminar por la fe, no a la vista. Como padre que libera la bicicleta para que su hijo aprenda a pedalear, da un paso atrás, no para alejarse, sino para fortalecer nuestra confianza. Y esto, aunque incómodo, es una prueba de amor. Dios no desaparece cuando no sentimos su presencia. Solo se manifiesta de otra manera. Es por eso que necesitamos separar realmente la emoción. Los sentimientos oscilan, pero las promesas permanecen. Cuando dice nunca te dejaré es literal. Aunque nuestros sentidos no pueden percibir, la realidad espiritual no ha cambiado. Este aparente vacío, por lo tanto, es solo una percepción momentánea, no un retrato fiel de la realidad divina. Y aquí es donde se desaniman a mucha gente. Porque aprender a vivir sin confirmación constante de las emociones espirituales requiere madurez. Queremos respuestas rápidas, seals visibles, confirmaciones diarias. Pero la fe genuina no es impulsada por la evidencia todo el tiempo. A veces necesita crecer en la oscuridad. Al igual que una semilla que germina en el suelo, sin que nadie vea, la fe también se desarrolla en silencio. Y este silencio de Dios en realidad puede ser un momento fértil y decidido. Curiosamente, justo cuando pensamos que Dios está distante, puede ser más activo que nunca. Trabaja detrás de escena, prepara formas, da forma a los corazones. Solo en esta etapa el ruido sería distracción. Por eso se calla. Porque está haciendo algo que requiere silencio. Y aunque no parece, también es cuidadoso. Un cuidado que no grita pero se construye. Un cuidado que no prueba con palabras, sino con fidelidad constante con el tiempo. Es importante recordar que no somos los primeros en enfrentar este tipo de silencio. Job pasó por un periodo en el que todo en su vida parecía gritar que Dios lo había dejado. Y sin embargo, dijo: aunque me mata, esperaré. Esta confianza no nace durante la noche.
Está construido, ladrillo por ladrillo, en momentos en que la presencia divina parece ausente, pero Fait elige permanecer. Es en este suelo que crece una fe que nadie puede tomar. Por lo tanto, si hoy sientes que estás caminando sin escuchar la voz de Dios, no te desesperes. Está más cerca de lo que piensas. Y tal vez te estás enseñando cómo confiar en Él de una manera nueva. El silencio puede ser una invitación a la escucha más profunda. Una llamada a la intimidad sin ruido. Y mientras aprendas a confiar sin ver, Él está allí firme, constante, presente. En el siguiente momento, hablemos de cómo el Espíritu Santo actúa en estos momentos en que incluso rezar parece difícil. Hay días en que rezar parece imposible. Las palabras desaparecen, el corazón pesa y todo lo que podemos hacer es suspirar. Si ya te has sentido así, sé que no estás solo, y que no estás indefenso. La Biblia nos asegura que incluso cuando no podemos rezar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inexpresables. Es como si Él tradujera nuestro dolor a Dios, diciendo lo que nuestra alma no puede expresar. Esta no es una poesía hermosa, es una verdad espiritual concreta. Esta es una de las mayores consolas que tenemos en la vida cristiana, saber que no tenemos que ser fuertes todo el tiempo. La intercesión del Espíritu es activa, constante y perfecta. Incluso en tiempos de confusión, de sequedad espiritual, cuando todo en nosotros parece desalineado, continúa rezando en nuestro lugar. Esto muestra que nuestra conexión con Dios no se trata solo de nuestros esfuerzos. Hay alguien dentro de nosotros que mantiene este puente vivo, incluso cuando no podemos cruzarlo por nuestra cuenta. Imagina que tu alma es un hogar en la Reforma. Todo está desordenado, fuera de lugar, pero el Espíritu Santo está dentro, trabajando. No espera que todo esté para actuar. Por el contrario, es en el caos interno que se mueve con la mayor gracia. Mientras intentas entender lo que estás sintiendo, Él ya está ante su Padre, presentando su dolor, sus miedos, su angustia. Esto nos libera de la culpa de no estar lo suficientemente bien para rezar. Dios ya lo sabe, y ya está actuando. Por supuesto, hay valor para expresar nuestras oraciones verbalmente. Pero no se equivoque, la fuerza de la oración no está en las hermosas palabras, sino en el corazón sincero. Si todo lo que puedes hacer es llorar o guardar silencio ante Dios, ya es oración. El Espíritu Santo toma este silencio, esta lágrima, y se transforma en una poderosa intercesión. Él es nuestro intérprete. No en el sentido de traducir un idioma, pero no para revelar intenciones más profundas de las que podríamos descifrar. Esta realidad cambia completamente la forma en que enfrentamos la sequedad espiritual. Porque ya no es un asil de la distancia de Dios, sino un momento en que el Espíritu trabaja en profundidad. A medida que nuestras emociones oscilan, sigue siendo firme. Mientras nuestra mente cuestiona, trae paz. Mientras el alma guarda silencio, llora. Y es este grito el que nos mantiene conectados al cielo, incluso cuando nos sentimos desconectados de la fe. Él es el enlace que nunca se rompe. Entonces, la próxima vez que te sientas vacío, sin palabras o motivado, recuerda que no estás peleando solo. Hay un intercesor dentro de ti. Un espíritu que conoce sus debilidades, comprende sus dolores y los lleva directamente al corazón del Padre. El silencio no es el final de la conversación, es solo la parte donde el Espíritu habla por ti. Y en el siguiente momento, veamos cómo Dios también se comunica de manera sutil, en las que es posible que no lo hayas notado. Muchas personas esperan que Dios hable con espectaculares truenos, visiones o signos. Pero no siempre actúa así. De hecho, la mayoría de las veces, Dios se revela de una manera sutil, casi imperceptible. Eso es lo que le sucedió a Ilaiche después del terremoto, el fuerte viento y el fuego surgieron una suave brisa, y ahí es donde estaba el Seor. La voz de Dios no necesita ser alta para ser real. Ella puede estar en el silencio del amanecer, en un recuerdo que calienta su corazón o incluso una conversación sin pretensiones con alguien de fe. Es por eso que necesitamos desarrollar sensibilidad espiritual. No para volverse demasiado místico, pero no perder las sils pequeñas pero profundas. Dios puede estar hablando a través de una lectura, una canción, una frase que alguien dice sin siquiera saber el impacto que tendrás en ti. Y lo curioso es que cuanto más todavía nos quedamos adentro, más podemos escuchar. La prisa y el ruido de la vida cotidiana son enemigos de la escucha espiritual. A veces solo necesitamos disminuir el volumen del mundo. Muchos creen que si Dios estuviera cerca, sentiríamos algo genial.
Pero esta expectativa puede hacernos ignorar su presencia real en cosas simples. Dios habla con aquellos que lo buscan, pero no siempre de la manera esperada. Incluso puede usar la vida cotidiana para tocarnos. Un café compartido, una puesta de sol, un verso leído por centésima vez, pero ahora revela algo nuevo. La sensibilidad a darse cuenta de esto crece a medida que cultivamos una vida de escucha y entrega. Y aquí viene un desafío: aprender a confiar en la presencia de Dios incluso cuando no se manifiesta como nos gustaría. No siempre habrá confirmaciones visibles o sentimientos radicales. Pero eso no significa ausencia. Significa madurez. La fe crece cuando no exigimos sils para continuar creyendo. Cuando entendemos que el susurro de Dios, tan suave como parece, tiene más poder que cualquier espectáculo emocional. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez Dios te está hablando ahora, a través de esta reflexión? A veces planta respuestas en medio de nuestras preguntas. Se revela gradualmente, ya que quizás el tiempo de Apocalipsis también es parte del proceso. Por lo tanto, es esencial mantener el corazón abierto, incluso cuando la mente está cansada. La voz de Dios puede venir en un detalle, en un recuerdo, o esa impresión que insiste en regresar, incluso sin explicación. Entonces, si espera que algo grande crea que Dios está presente, tal vez esté perdiendo lo extraordinario que está haciendo en lo común. La comunicación divina no se adjunta a rituales o fórmulas. Fluye en la vida de aquellos que están dispuestos a escuchar. En el siguiente momento, hablemos de cómo mantener los hábitos espirituales incluso cuando parecen no hacer ninguna diferencia, porque es precisamente en esta constancia que la fe se fortalece. Una de las actitudes más difíciles durante el silencio de Dios es mantener la disciplina espiritual. Cuando no sentimos nada, rezar parece inútil, leer la Biblia parece mecánica e ir a los servicios puede parecer forzado. Pero es precisamente en estos momentos que la fidelidad se pone a prueba. La disciplina espiritual no depende de la emoción, sino de la decisión. Continuar buscando a Dios sin una recompensa inmediata es un signo de madurez. Aquí es donde la fe comienza a solidificarse. Mucha gente se rinde porque piensan que están haciendo todo en vano. Si Dios no responde, ¿por qué continuar? La respuesta es simple: porque la búsqueda en sí ya es un acto de fe. Aunque parece estéril, cada oración hecha en el desierto es regar semillas que algún día brotarán. La disciplina diaria, incluso sin ninguna sensación, da forma al carácter, fortalece el alma y entrena la perseverancia. Es como el culturismo espiritual: no ves los resultados al principio, pero están allí, creciendo en silencio. La lectura bíblica, por ejemplo, puede parecer árida en estos momentos. Pero insistir. Elija un libro, como los Salmos, y lea en voz alta. Aunque parece que las palabras son solo el techo, están alimentando su interior. Comience el día con un pequeño tramo, subraye versos, escriba oraciones cortas. Lo importante no es la cantidad, sino la constancia. La palabra está viva, e incluso cuando parece no tener efecto, está funcionando en capas más profundas. La oración también se puede reinventar en estos periodos. No necesitas discursos largos o frases bien elaboradas. Habla con Dios como quien habla con un amigo íntimo. Di exactamente lo que estás sintiendo, incluso frustración. Dios no se ofende por su honestidad. De hecho, Él se acerca a ella. Abre el corazón. Si no puedes hablar, solo guarde silencio antes que Él. Recuerde: la oración no tiene que ser hermosa, solo debe ser sincero. Otro hábito esencial es estar en la comunidad. Incluso si la voluntad es aislarte, busque personas que puedan caminar a tu lado. Únase a una celda, un grupo de oración, o compártelo con alguien maduro en la fe. El apoyo mutuo se mantiene cuando las fuerzas internas fallan. A veces, una palabra de alguien es todo lo que necesitas: que no te rindas. Y en estos momentos, Dios también habla, a través de hermanos que llevan la llama de la esperanza para ti. Finalmente, recuerde: mantener la disciplina espiritual durante el silencio no es religiosidad, es resistencia. Mantenga la montaña incluso sin ver la parte superior. Está plantando sin ver a Beude, confianza sin ver signos. Puede parecer que no está pasando nada, pero se está construyendo mucho dentro de usted. En el siguiente momento, hablemos sobre cómo la comunidad de fe y el recuerdo de las acciones pasadas de Dios pueden sostener su alma durante este cruce. En tiempos de silencio espiritual, una de las decisiones más sabias que puedes tomar es no caminar solo.
La fe, aunque personal, nunca ha sido diseñada para ser vivida de forma aislada. Dios nos creó para la comunión. Y es en la comunidad de fe que a menudo encontramos fuerza cuando la nuestra se agota. Un amigo que reza por ti, consejos en un grupo de discipulado o simplemente alguien que te escucha sin juzgar, puede ser exactamente lo que Dios quiere usar para apoyarte hoy. Es fácil cerrar cuando pasamos por la sequedad espiritual. El instinto es alejarse, no responder mensajes, evitar el grupo de la iglesia. Pero esta eliminación puede profundizar aún más la sensación de abandono. Por el contrario, acercarse a la comunidad, incluso sin voluntad, es un paso de humildad y coraje. A menudo es en el testimonio de los demás que somos recordados de quién es Dios. Cuando alguien cuenta cómo Dios actuó en tu vida, reaviva la esperanza de que aún pueda actuar en el tuyo. Además de la comunión, hay otro recurso poderoso: la memoria. Mirar hacia atrás y reconocer los momentos en que Dios actuó puede ser un antídoto contra la desesperación. La Biblia está llena de estos monumentos conmemorativos, como las piedras que los israelitas pusieron por los Jordanes para nunca olvidar lo que Dios ha hecho. También puedes construir el tuyo. Escribe en un cuaderno los momentos en que Dios respondió una oración, abrió una puerta, te entregó de algo. Reade en los días oscuros. Esto es más que memoria, es combustible para continuar. A veces, todo lo que necesitamos es un recordatorio de que esta fase no es eterna. Y la comunidad de fe puede ser este recordatorio vivo. Un abrazo al final del servicio, una palabra de aliento en una celda, un elogio cantado junto con otras voces, todo esto tiene un profundo efecto espiritual. Es como si cada pequeño gesto dijo: no estás solo y Dios no te ha olvidado. Y esto tiene el poder de romper el peso del silencio, incluso si no lo elimina inmediatamente. Crear el hábito de contar y escuchar testimonios también es una forma de combatir el desánimo. Cuando escuchamos historias reales de restauración, curación, provisión o reinicio, nuestra fe gana aliento. Es como si Dios dijera: vea lo que hice. Y todavía lo estoy haciendo. La fe de la comunidad es contagiosa. Cuando somos débiles, podemos apoyarnos en la fuerza de los demás hasta que el nuestro regrese. Y la verdad es que en algún momento también serás esa fuerza para alguien. Por lo tanto, en lugar de enfrentar este tiempo solo, abraza la caminata juntos. La fe vivida en la comunidad no resuelve todo, pero hace que el viaje sea más soportable, y a menudo más claro. Y mientras recuerdas lo que Dios ha hecho, algo comienza a cambiar dentro, la certeza de que si era fiel antes, volverá a ser. En el siguiente momento, reflexionaremos sobre cómo estos periodos de espera y silencio, lejos de ser pérdida de tiempo, pueden generar un crecimiento profundo y duradero. La espera no es el tiempo perdido, es el momento oculto donde Dios realiza obras invisibles. Si bien crees que no pasa nada, se está formando algo dentro de ti. Y no es poca paciencia, perseverancia, madurez, sensibilidad espiritual. James 1 dice que debemos tener alegría en los juicios, porque producen perseverancia. Pero esta perseverancia no nace durante la noche. Brota cuando aprendemos a quedarnos, incluso sin comprender. El silencio de Dios puede parecer una ausencia, pero a menudo es el entorno ideal para el crecimiento espiritual. Piense en un árbol de frutas. Crece antes de crecer. Sus raíces se profundizan antes de que alguien vea cualquier fruto. Entonces es con la fe. En los periodos silenciosos, Dios nos está apoyando. Y sin raíces profundas, no hay estabilidad cuando llegan los fuertes vientos. El crecimiento más significativo es el que nadie ve de inmediato. Muchos de los que hoy inspiran a otras personas en la fe solo llegaron allí porque pasaron por desiertos antes. No hay autoridad sin dolor, ni madurez sin esperar. David fue ungido rey, pero esperó durante años hasta que subió al trono. Joseph soó con el liderazgo, pero pasó un pozo, una prisión y muchos silencios antes del palacio. El proceso es largo pero necesario. Dios no solo nos está preparando para recibir algo, sino para apoyar lo que recibiremos. Es importante comprender que el crecimiento no solo está en el destino, sino en el viaje. Cada oración hizo sin respuesta, cada verso leía en silencio, cada lágrima se derramó sin explicación, todo esto está construyendo algo. La fe en este contexto no es solo la confianza, es resistencia. Es eligiendo continuar incluso cuando todo dice que se detenga. Y esta decisión constante de no rendirse es, por sí mismo, un hito de transformación interna. Estás siendo formado para llevar algo más grande.
Esperar también es un momento para revelar motivaciones. Es en el donde descubrimos si seguimos a Dios por lo que hace o quién es. El silencio revela si nuestra fe es transaccional o relacional. Es fácil confiar cuando las bendiciones son visibles. Pero el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando decimos incluso si no veo, todavía confiaré. Y cuando llegamos a este punto, estamos listos para crecer no solo en la fe, sino también en la intimidad con Dios. Entonces, si hoy estás en un momento de silencio y espera, no te apresures. Pregúntale a Dios qué quiere formar en ti en este lugar. Se genera algo dentro. Y cuando este tiempo pase, porque pasará, se dará cuenta de que salió diferente, más fuerte, más sensible, más como Cristo. En el último punto, recordemos que a pesar del silencio, Dios nunca nos deja. Sus promesas permanecen, y su presencia es constante, incluso cuando es imperceptible. Llegamos a la parte más reconfortante de este viaje: Dios nunca nos deja. No importa lo que sintamos, no importa cuán tranquilo parezca todo, la presencia de Él es constante. En Deuteronomio, Él claramente dice: no te dejaré, ni te ayudaré. Y en Mateo, Jesús reafirma: y aquí, estoy contigo todos los días. Estas no son palabras simbólicas, son promesas. Y las promesas divinas no ganan con el tiempo. Siguen siendo ciertos, incluso cuando todo dentro de nosotros dice lo contrario. Hay algo profundamente liberador para confiar en la fidelidad de Dios, incluso sin entender el momento. Cuando el alma se mata y los cielos parecen cerrados, recuerda lo que ha dicho trae un nuevo coraje. A veces la respuesta que buscamos no está en una nueva sí, sino en una vieja promesa. Y todo lo que tenemos que hacer es volver a lo que hemos escuchado, incluso ahora parece muy lejos. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. No cambia, y no rompe alianzas. La ausencia de sentimientos no es sinónimo de la ausencia de Dios. Puede estar funcionando en silencio, protegiéndolo de los peligros que ni siquiera imagina. Es posible que esté cuidando áreas de su corazón que ni siquiera se ha dado cuenta de que necesitaban curación. Y sobre todo, puede estar llevándote a un tipo de fe más profundo, una que no depende de la confirmación emocional para mantenerse firme. Este tipo de fe tiene raíces eternas. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. Abraham subió a la colina para sacrificar a su hijo, creyendo que Dios proporcionaría. Los salmistas gritaron su dolor, pero terminaron sus canciones afirmando que Dios todavía era bueno. Y Jesús, en la cruz, incluso gritando ¿por qué me abandonaste?, estaba cumpliendo la mayor muestra de amor en la historia. Esto nos muestra que incluso en silencio, Dios está actuando. Por lo tanto, no se deje llevar por las apariencias. Tu vida no está a la deriva, y no te has olvidado. Lo que está sucediendo ahora puede ser incomprensible, pero no inútil. Confía en las promesas. Vuelve a ellos todos los días si es necesario. Escribe versos, péguelo en la pared, repita en voz alta. Deje que estas verdades guíen su alma hasta que siga el sentimiento. La fe es precisamente que caminar por convicción, no por sensación. Y si el silencio todavía está presente, que no te paraliza. Úselo como una oportunidad para escuchar más profundamente, buscar más sinceramente, crecer en la confianza. Porque lo que parece silencio puede ser semilla. Y Dios no pierde ninguna temporada de nuestras vidas. Que esta certeza te acompañe. Él está contigo. Siempre ha sido. Y todavía está. Ahora, ¿qué tal una oración sincera para terminar esta vez? Una conversación real, sin máscaras, solo tú y Dios. Y ahora, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Dejarás que este mensaje pase como otro vídeo o transformará este aprendizaje en acción? El silencio de Dios, la sequedad espiritual, los momentos en que todo parece oscuro, no tienen que ser propósitos de línea. Pueden ser el comienzo de una fe más profunda, más firme y más real. Pero solo sucede cuando decides continuar, incluso sin ver. Cuando transformas el no siento nada en todavía, creo. Detente un momento y reflexione qué te ha hablado Dios en el pasado que debes recordar ahora. ¿En qué promesas están inactivas, esperando que confíes? Es hora de que escriba una oración sincera, reanude su disciplina espiritual o se acerque a la comunidad de fe. ¿Qué puedes hacer hoy para decir, con acciones, que crees que está cerca, incluso cuando se ve muy lejos? La vida con Dios está hecha de altibajos, sí.
Pero en cada temporada hay un propósito. Y no tienes que pasar por eso solo. Si este contenido le habló, te desafió o te trajo consuelo, compártelo con alguien. Puede ser que otro corazón tenga que escuchar eso ahora. Y si quieres caminar más de cerca, profundiza en estos temas, no te vayas. Suscríbase al canal, habilite las notificaciones y siga el siguiente contenido. Aquí, no prometemos respuestas fáciles, pero siempre te recordarás que Dios todavía está presente, incluso en silencio. Y que el viaje, con todos sus desiertos, vale la pena cuando el destino es su presencia.